Y seguimos, Radar, hablando de todo lo ocurrido este 2 de enero, cuando entran en función el nuevo Contralor, la nueva Procuradora, y también analizar cada uno de los aspectos del discurso de Juan Carlos Varela y también de Beby Valderrama, el presidente de la Asamblea. Estamos preguntando en Twitter qué recomendación le daría al presidente Juan Carlos Varela para este 2015. Hemos recibido comentarios que iremos leyendo durante este programa. Carlos Gasnel, como lo dijimos en la introducción, combate a la corrupción fue uno de los principales pilares del discurso, como lo ha venido haciendo desde la campaña el presidente Juan Carlos Varela. Sin embargo, como lo dijo Jorge Eduardo Ritter, y coincido, no siempre cuando se es honesto se es transparente, y se ha fallado en transparencia, sobre todo en comunicar al país decisiones como la de la ratificación en el cargo del magistrado del Tribunal Electoral, y también darle participación a la sociedad civil como se prometió en campaña. Su opinión. Sí, una cuarta parte del discurso, de más de 40 minutos, estuvo dedicado, como tú lo indicas, al tema del combate a la corrupción. Se habló, estuvimos cerca de perder la democracia, se volvió a hablar del respeto de las instituciones y de rescatar la credibilidad de la clase política, de lo que se iba a hacer con los bienes que se van a recuperar una vez se den los procesos investigativos y las sanciones producto de las correspondientes investigaciones. Sin embargo, en el tema de transparencia parece que hay alguien que está asesorando al presidente y le está indicando que esta omisión de la promesa de campaña de consultar no va a tener un gran costo político, porque no ha habido un solo nombramiento que se haya dado producto de esa promesa de campaña con una consulta mínima. Ya lo hemos visto en el caso de la Procuradora, porque la promesa específicamente iba en el caso de la Procuradora General de la Nación y se hablaba de otros cargos adicionales, los más importantes. Ya hemos visto que se han dado alrededor de 5 nombramientos y ya se anunció que el lunes se van a dar los nombramientos que estaban pendientes, pero 0 consulta y participación ciudadana. Cuando, si bien hemos visto muchos tweets de personeros del gobierno que han dicho que no existe en ningún lado de la Constitución, en las leyes, procedimiento que obligue a consultar, sí fue una promesa, y consultar no viola ni la Constitución ni los procedimientos. Al contrario, es un acto de buena fe que indica que se quiere profundizar en nuestra democracia, se quiere mejorar la forma, y que se indicó que se iba a hacer de forma diferente, que se iba a cambiar la forma en que se hacían las designaciones y que iba a ser de una forma más participativa. Entonces no entendemos por qué el ánimo de no cumplir mínimamente con esta promesa de campaña. No queremos, como sociedad civil organizada, incidir directamente y determinar quién va a ser la persona, sino que existe ese proceso mínimo de consulta en donde la sociedad civil tenga la oportunidad de conocer cuáles son los planteamientos de esa persona que quiere designar el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y que tengamos la oportunidad de escrutar un poco en los antecedentes profesionales, académicos de esa persona y determinar si se trata de un buen nombramiento o no. Entonces yo creo que hay alguien que le está diciendo que el costo político es mínimo, se ha obviado ese compromiso, pero nosotros se los vamos a recordar de manera permanente. Fue una obligación, formó parte de los discursos de campaña, se mencionó cada vez que asistía a algún evento, indicaba que él no iba a hacer las cosas de la misma manera y que iba a hacer las consultas mínimas y que iba a adoptar procesos participativos para estos nombramientos, que era muy importante porque durante los 5 años que pasaron, los nombramientos recayeron en personas, no vamos a decir de dudosa reputación, pero que eran afines, allegados al gobierno, y que esto generó problemas al momento de que estas personas administraran los bienes del Estado, como ocurrió en el caso de la Contralora, en el caso del primer procurador designado y los procuradores que se designaron consecuentemente. Lo ha dicho claramente Carlos Gasnel, señor Manuel Domínguez, fue una promesa de campaña, está en blanco y negro, y pareciera haber alguien que le está recomendando al presidente o diciéndole eso no tiene un costo político alto. No, mira, primero que todo, yo creo que la ciudadanía ha reconocido que las designaciones que ha hecho el presidente de la República en los diferentes puestos han llenado las expectativas desde el punto de vista de perfil. El presidente se toma su tiempo en primero buscar un perfil de la persona que quiere, más que hablar de nombres, y posteriormente tomar su decisión. Obviamente hay maneras de hacerlo y hay metodologías, tal vez alguna expectativa ahí de que un proceso que sea más público.
el presidente sí consulta para sus nombramientos, consulta con los funcionarios de las instituciones, consulta con líderes de diferentes instancias, un poco para tener el sabor de las designaciones. Y evidentemente yo creo que el gobierno está empezando, si hay algo que ajustar ahí, se puede ajustar, pero nosotros sentimos que lo principal, que es designar personas con probidad profesional y moral, se está cumpliendo. Que no se quiere reconocer es otra cosa, pero se está cumpliendo. También entendemos que hay una ansia de que haya más consulta, lo entendemos, lo tenemos claro, el presidente lo entiende también, no es que haya nadie asesorando al presidente en contra de eso. Sin embargo, entendemos que también hay situaciones, informaciones y que maneja el presidente, que maneja el Ejecutivo, que lo hace reflexionar profundamente sobre el nivel de responsabilidad que hay que tener al hacer esos nombramientos. Dicho esto, de nuevo, nosotros estamos en el camino de consultar lo que haya que consultar, pero al final el presidente tiene que tomar una decisión porque es el responsable de la decisión, vale la redundancia, y en este sentido nos sentimos muy satisfechos de nuevo con las designaciones que se han hecho hasta este momento. Para hablar de la última y la más actual y probablemente la más polémica, la ratificación en el cargo de Eduardo Valdés de Escoferi como magistrado del Tribunal Electoral. Señor Roberto Lombana, de nuevo, nadie ha cuestionado el perfil de la persona ni la experiencia, pero sí se ha cuestionado, como le dijimos a Manuel Domínguez, la forma y el haberlo hecho en un momento que ni siquiera se encontraba en el país. ¿Su opinión? Bueno, yo soy un creyente de que tiene que haber relevos, pero trato de entender la explicación que dio el señor presidente después del discurso, de que el país en lo electoral todavía está con el proceso abierto. Hay un tema que tocó soslayadamente, por encimita, el asunto de la constituyente, y hay todavía una piedra en el zapato que es la Fiscalía Electoral. Entonces, pudiese entender yo que de pronto ha habido alguna conversación entre el señor presidente y el magistrado ratificado nuevamente, porque es la segunda vez que lo ratifican, de que quizás lo ayude o lo acompañe a cerrar este capítulo y hacer entonces un relevo en el Tribunal Electoral, que es necesario. Creo que es necesario, hay suficiente cantidad de ganancia histórica, de transparencia honesta y de probidad a través de 24 años que ha habido de independencia en el Tribunal Electoral. Fue un trabajo muy grande que hubo que hacer en lavarle la cara a esa institución. Entonces, digamos que hay algo positivo en cuanto a la persona que se deja, pero sí deja el sinsabor de repetir. Añado a eso, Sabrina y colegas del panel, es que percibo, tanto en el discurso del presidente de la Asamblea como en el señor presidente, de que muchos de los nombramientos todavía están sujetos a la conversación política partidista que tiene que haber. Me da la impresión de que todavía queda mucho que hablar en la alianza de gobierno o el pacto de gobernabilidad que hay y el Partido Cambio Democrático que ha venido ganando punto a punto estas cosas. Entonces sumo a esa ensalada que hay el nombramiento de Valdés Escoferi o el renombramiento del magistrado en todo el panorama partido político que se tiene que definir. Creo que hay cosas que se tienen que terminar de hablar, cosas que tienen que terminarse de arreglar, así como vimos hace varios radares atrás el nombramiento del Contralor, que a pesar de las promesas de campaña, pues sencillamente se ha cuestionado mucho, y creo que, como bien dice Manuel, están abiertos a las críticas, si son constructivas con más razón, hay tiempo para corregir, y han sido 6 meses donde, pongo de ejemplo nada más, Sabrina, cuando la presidenta Moscoso tomó posesión, encontró el Palacio Presidencial sin ninguna computadora, sin ningún disco duro. También debemos entender nosotros de que la transición del gobierno anterior a este no ha sido tampoco la más feliz. Entonces se puede entender de que hay cosas todavía que hay que arreglar, pero que tienen que hacerse pronto. No ha sido una transición feliz tampoco en el tema financiero, que es otro de los temas que vamos a abordar, y en la labor de las instituciones de control como la Contraloría y la Fiscalía de Cuentas. Pero yo no quiero abandonar el tema del magistrado recién ratificado, señor Manuel Domínguez. ¿Por qué se decide comunicárselo al país en un momento que el presidente de la República, 1, no está, y 2, la Secretaría de Comunicación del Estado no informa al país dónde está?
porque el presidente no tenía que estar en el país para informar esa designación. Es decir, no hay nada que se lo exija. Nosotros pensamos que era una continuidad en la posición, por lo tanto, no veíamos la necesidad de hacer algo como lo que hicimos con la procuradora. Yo creo que un poco la expectativa que se creó era que repitiéramos un evento igual en el Salón Amarillo, con toda la solemnidad nuevamente. Pero el presidente muy bien atinadamente decidió, lo comunicamos por medio de comunicado de prensa, como se comunican en general las designaciones. Lo normal es que lo comunicamos por comunicado de prensa, no por un evento. Esos eventos lo hicimos en designaciones muy particulares. Pero de nuevo, si hubo un fallo ahí, creo que de timing tal vez, pues lo tomamos en cuenta, pero nos sentimos de nuevo satisfechos de la manera como lo hicimos. ¿Considera usted que el país debe saber, la ciudadanía debe saber dónde se encuentra el presidente en todo momento? Eso es una de las cosas que se criticaban en oposición. Y cada vez que el presidente sale de viaje, la Secretaría de Comunicación del Estado, contrario a lo que pasaba antes, lo comunica. Lo comunica un día o 2 días con antelación. Así que en ese sentido no tenemos ningún problema. Señor José Echevarría, su visión del discurso. Yo creo que hay que destacar varias cosas en el discurso. En primer lugar, el discurso de Monseñor Pablo Varela, que es el discurso que plantea la Iglesia Católica, hizo el planteamiento, vale la redundancia, sobre el tema de la corrupción pública y de la corrupción privada, especificando el tema de la corrupción privada. En el otro discurso del presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, el presidente Valderrama hizo anuncios que ojalá se cumplan y se cumplan lo antes posible. Primero, la modificación a la ley de contrataciones públicas. Eso es muy importante. Segundo, algo que sugerirle a la Contraloría General de la República, el restablecimiento del control previo, porque esa es una potestad del Contralor. Tercero, las modificaciones que se tengan que hacer en el Código Penal para fin de que todos los procesos que se están realizando puedan tener mayor agilidad. En cuanto al discurso del presidente de la República, creo que el marco conceptual del presidente, primero, el hecho que destacó que vivimos en un país con paz social, con respeto de los derechos humanos, con total amplitud en la información. Tocó el tema de la desigualdad y la pobreza que todavía existen en Panamá y la lucha contra la impunidad, y específicamente cuando dijo robar es pecado. Creo que eso le da una orientación al discurso. Lo demás obviamente era un discurso en donde el presidente destaca los programas de carácter social, las inversiones en infraestructura, turismo, y su programa de gobierno para los próximos años. Y algunos temas importantes, aunque se tocó el tema educativo, no se tocó el tema educativo en su fondo, se tocó en la creación de estructuras, pero siendo un tema de Estado, creo que le faltó elaboración en el tema educativo. Por otro lado, también hubiera sido para mí, por lo menos, muy importante que el presidente de la República se hubiera manifestado en tema de la ampliación del canal de Panamá en dos aspectos. En la demora en la ampliación, que ya se habla que hay una demora sustancial, y segundo, en el tema de los sobrecostos que se están presentando. Creo que este es un tema sumamente sensitivo, particularmente, Sabrina, cuando estamos próximos a la celebración del 9 de enero, en donde los panameños estamos muy sensibles a todo lo que significa el Canal de Panamá, y creo y hago un llamado público a la Junta Directiva del Canal de Panamá y a su director que por favor aprovechen el 9 de enero para darle al país una imagen real y efectiva de lo que está ocurriendo con la ampliación del canal, no solamente en las demoras, sino en el tema de los sobrecostos. Claro, porque esta semana empezó el año, como dijo el doctor Ritter, con una noticia preocupante en ese sentido. No fue un tema que se abordó en el discurso presidencial. Hay muchísimo más de qué hablar. Usted quédese aquí en Radar.